Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Marval y mi compañero es Diego González. Hoy les voy a hablar sobre la teoría de la ley de gravitación universal. La teoría de la ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton, pero también se tienen distintos registros que antes de él hubieron distintas investigaciones de filósofos, científicos e investigadores. Isaac Newton aportó gran parte para lograr, hacer esta teoría. Aportó distintos conocimientos. Isaac Newton también fue muy importante porque gracias a él conocemos a la gravedad como tal. Isaac Newton fue un gran científico y sus aportes aún son importantes hasta el día de hoy. La teoría de la ley de gravitación universal. Esta teoría nos habla sobre la masa y la distancia entre los cuerpos. Esta nos dice que un cuerpo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado entre sus centros. La importancia de la teoría de la ley de gravitación universal. Como ya dije, esta nos ayuda a calcular la distancia y también nos ayuda a calcular la masa de los cuerpos, en su gran mayoría los cuerpos celestes, como lo son los planetas, luna, también podríamos decir que las estrellas, etc. Con este ley. Buenas tardes, mi nombre es Diego González y hoy vengo a hablarles sobre la teoría gravitacional universal. La teoría gravitacional universal se formuló por Isaac Newton en su obra en el siglo XVIII, donde hablaba que cada partícula de materia en el universo es atraída por una fuerza proporcional a sus masas, y también es proporcional a los cuadrados de la distancia que los separan. Esta teoría nos ayuda, nos explica sobre los objetos, los objetos en movimientos celestes y los movimientos en los objetos de la Tierra. ¿Cómo se aplica la ley gravitacional universal en la vida cotidiana? La ley gravitacional universal se utiliza en la vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Algunos ejemplos son la caída de los objetos, que nos explican el movimiento de los objetos en la Tierra y sobre cómo funciona la gravedad. El peso de los objetos, que nos explica sobre mientras más pesado sea un objeto, más fuerte será la atracción del objeto a la Tierra. La marea, que nos explica la acción gravitatoria entre la Luna y el Sol, que hace que se mueva el océano creando la marea. La estructura de los edificios. La estructura de los edificios están diseñadas principalmente para la estabilidad y resistencia del edificio ante la gravedad. En conclusión, la teoría gravitacional universal es fundamental para nuestra vida, ya que nos ayuda en la caída de los objetos y en la estructura de los edificios. Muchas gracias por su atención. Bueno, les voy a seguir hablando un poco sobre la teoría de la ley de gravitación universal. Les voy a hablar sobre la aplicabilidad de esta ley. Esta teoría la podemos aplicar hacia todos los objetos, ya sean de pequeña escala o a grandísima escala. Un ejemplo de esto son las estrellas, que son objetos con masa gigantesca, y también lo podemos aplicar a los átomos, que son pequeñas partículas que se encuentran en todo el universo. Esta ley no varía y no va a depender del objeto, ni de su masa, ni de dónde se encuentre, ni su tamaño. Esta ley puede ser aplicada, como ya dije, para todo. Un ejemplo de esto son los agujeros negros,
gracias a esta ley podemos calcular su masa y también podemos calcular las galaxias, su tamaño y digamos la distancia que tienen de nuestra galaxia a la suya pues. Les voy a hablar sobre ahora la vigencia. Como ya les había comentado antes, esta ley fue propuesta en el siglo XVIII y desde ese entonces digamos que ha estado en vigencia porque se han hecho distintos estudios y digamos que todos los estudios han salido con que esta ley es digamos que es verdadera pues, porque si hacemos unos pequeños cálculos de la distancia de la Tierra al Sol, un ejemplo, o de la masa de la Luna, podemos darnos cuenta de que esta ley tiene razón y que los datos coinciden. Y por ahora no se ha encontrado otra ley que haga la misma función. Y ya que esta ley es aplicable, como ya les había dicho, para todas las partículas del universo. Y también que nos habla un poco sobre cómo funciona nuestro universo. Por eso esta ley es tan importante. Muchas gracias. Voy a hablar sobre las bases teóricas de la ley gravitacional universal. Estas son algunas de las bases teóricas de la ley gravitacional universal. Principios de acción y reacción. Cuando un cuerpo es atraído a otro, se genera una fuerza, como por ejemplo, si un cuerpo A es atraído por un cuerpo B, se genera una fuerza. Lo mismo pasa con el cuerpo B, que cuando es atraído al cuerpo A, le genera la misma fuerza y opuesta al cuerpo A. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la teoría de la ley orbital. Esta teoría tiene que ver mucho con la teoría de la ley de gravitación universal. Esta nos habla sobre que hay una fuerza que actúa sobre todos los cuerpos celestes, es decir, sobre todos los planetas, satélites y las estrellas. Esta ley nos explica sobre el movimiento orbital de los objetos. Un ejemplo que tenemos adentro de nuestro sistema solar es la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, manteniéndola, digamos que dentro de su eje de rotación. Lo mismo pasa con la Luna y el planeta Tierra, donde la Tierra ejerce una fuerza gravitacional mayor que la de la Luna. Muchas gracias por su atención.